Bien, señores, buenas noches con todos. Como ya había dicho, les agradezco mucho su asistencia y las disculpas de lo que pasó el día martes. La verdad que tuve un problema que no podía resolver y yo llegué a mi casa como eso de las 7. Pero igual íbamos a tener problemas porque entré a internet y estaba un poco inestable la cosa. Había problemas de conectividad, se me cortaba cada 5 minutos. Entonces hubiera tenido de todas maneras problemas. Y tal vez hubiéramos tenido que recuperar así como lo estamos haciendo el día de hoy. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy, que es la recuperación de la clase que no se realizó el día martes 25. El día martes 25 ya teníamos que haber comenzado con lo que se refiere al tema de compensadores. ¿Qué es eso? Ya mira, cuando uno, por ejemplo, se involucra en lo que es la realización de un sistema de control que provoque un cambio o una variación en la dinámica del sistema. Entonces lo puedes hacer o con controladores o con compensadores. O sea, la filosofía es más o menos muy similar, en el sentido de que los dos lo que van a hacer es cambiar los polos de posición a una ubicación nueva en la cual la dinámica que se presente sea una acorde a la que tú requieres o necesitas para el funcionamiento de tu sistema. En el caso de los controladores, ellos tienen una ventaja en particular en el sentido de que si tú quieres, además de corregir problemas relativos a la dinámica del sistema, quieres también eliminar el error en estado estable, entonces el controlador digamos, un buen camino para poder realizarlo. Pero en muchos casos, como ya habíamos conversado en la parte de controladores, no es necesario de que el error en estado estable se haga cero. Normalmente es suficiente con que, digamos, la salida del proceso esté entre ciertos márgenes o ciertos valores, ¿correcto? Un rango de valores que me permita el poder asegurar que el producto final que estoy obteniendo, estamos hablando de una línea de producción, sea el que estoy requiriendo para poder justamente competir en el mercado, ¿no? Sea de calidad. Entonces, muchas veces solamente requiero modificar las características dinámicas, es decir, no el valor final. En otras palabras, un overshoot, un tiempo de establecimiento, pero el valor final puede estar entre, por ejemplo, quiero que un motor gire a 1000 RPM, puede estar entre 950 y 1080, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto rango de valores, pero que al final, si estamos dentro de ese rango, el producto que voy a obtener tiene la calidad que justamente estoy buscando respecto de él. Entonces no requiero que tenga exactamente 1000 RPM, ¿no? Entonces, esas situaciones me pueden hacer pensar o, digamos, desviar mi vista hacia otras formas de poder cambiar la dinámica del sistema, y esos son los compensadores. El compensador de por sí, su misión no es eliminar errores en estado estable, o sea, no es eliminar el offset, sino su misión es cambiar las condiciones dinámicas de funcionamiento del sistema. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas diferentes ahí, ¿no? Pero, acá también sería interesante el poder hacerlo notar. En el caso de los libros, los textos, por ejemplo, cuando hablas de los compensadores, en el caso de los textos los denominan también controladores. Claro, lo que pasa es que controlador es todo aquel dispositivo que cambia los polos de posición para poder lograr una meta o un objetivo. ¿Ok? Entonces es un controlador. Pero se diferencia un poco lo que es la denominación a compensador para hacer notar justamente eso, ¿no? De que la misión de este señor no es eliminar error en estado estable, sino simplemente cambiar, variar las características dinámicas del sistema. Entonces, cuando yo veo un libro y veo en este caso el tema de compensadores que lo tratan como si fueran controladores,
Entonces no debería llamarme la atención en el sentido de que yo conozco, ¿no es cierto?, el principio de trabajo de uno y de otro. Entonces sé reconocer o identificar quién sería un controlador y quién sería un compensador. A ver, permítame, por favor, compartir pantalla con ustedes. Entonces, estamos en esto, ¿no? En el caso del tema de los compensadores, vamos a verlo desde dos puntos de vista, ¿ya? En el caso de los compensadores, vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, que es lo que voy a hacer con ustedes el día de hoy. Y el otro visto desde la respuesta en frecuencia, es decir, los diagramas de Bode. Aquí podría preguntarme, ¿no? Entonces, ¿quién me hace decidir al final? Porque evidentemente a ti se te da un abanico de posibilidades, ¿no? De estrategia de control, pero al final tú eres el que va a decidir, ¿no? Con controlador, compensador, inclusive cuando más adelante veamos estrategias en el dominio del tiempo, al final veo todo un abanico y si sigues avanzando con los cursos de control, vas a ver inclusive o vas a aprender o conocer estrategias de control moderno, que son básicamente algoritmos, ¿no? Programas computacionales que van, en este caso, ejecutando una misión. Entonces, vas a tener todo un abanico, ¿no? Todo un abanico de posibilidades, y al final el que va a decidir qué hacer eres tú. Pero mira, si ahora estamos desde este punto de vista, en el caso de los compensadores, y lo vemos desde el punto de vista del lugar geométrico o de Bode, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que puede haber esa diferenciación? ¿Qué cosa diferenciaría el analizar un sistema desde un punto de vista o del otro? ¿Qué cosa piensan ustedes acerca de esto? ¿Por qué creen que en algún momento utilizarás lugar geométrico de las raíces? ¿Y por qué piensas que en algún momento utilizarás Bode? ¿Qué me dicen ustedes? Esto significa de que tienes que conocer cuándo aplicas lugar geométrico y cuándo aplicas Bode. No, porque no es cuestión de, digamos, para todo análisis aplicas uno u otro. No, no, no es así, no es así. Entonces, ¿qué diferenciaría el utilizar lugar geométrico de las raíces o Bode? Eso se lo pregunto a ustedes. A ver, Diego Salazar, ¿qué me dices? Sí, profe. ¿Qué me dices? ¿Cuál es tu opinión? Profesor, ¿Mm? ¿Con quién estoy hablando? profesor, yo quisiera responder. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Quisiera te escucho, responder. pero con bastante ruido. Sí, disculpe, estoy en un mercado. Esto, creo que es para verles en un gráfico la estabilidad del diseño. No, 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 O no. No, 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 no es por ahí la cosa. ¿Alguien sabe por qué o qué diferencia trabajar con lugar geométrico o Bode? Que con Bode se analiza la respuesta en frecuencia, ¿no? No. O sea, claro, el trabajo de Bode es graficar una respuesta en frecuencia. Eso es correcto, pero eso no es lo que me diferenciaría de utilizar uno u otro. Recuerden que cuando ustedes tienen, por ejemplo, algo como esto, ya, por eso es que en esto de la teoría de control, lo importante es los conceptos. O sea, si tú no tienes claro los conceptos, por más fórmulas que aprendas, ¿no? Por más problemas que puedas en este caso, practicar y recordar, entonces no sirve de nada. Yo tengo algo como esto, ¿no? Una respuesta temporal, por ejemplo, después de una perturbación, digámoslo así.
digámoslo así. Ya está. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? En esta respuesta temporal, ¿qué etapas notas en la misma respuesta del sistema? Hay dos etapas bien diferenciadas. ¿Cuáles son esas etapas? Hablo de la respuesta temporal. Transitoria y estable. Por supuesto, la etapa transitoria, ¿no? La etapa transitoria y la etapa estable, ¿no? Y la etapa estable. Ahora la pregunta es, ¿el lugar geométrico de las raíces me da información o su función, digamos, el fondo del trabajo del lugar geométrico de las raíces está basado en el estado estable? Transitoria. Es en el estado transitorio, pues. O sea, cuando trabajas en estado transitorio, trabajas con lugar geométrico de las raíces. Cuando quieres conocer su dinámica, su overshoot, tiempo de establecimiento, ¿qué haces? Lugar geométrico de las raíces. ¿Y cuando usas BODE? Cuando es estable. Cuando estás en la etapa estable. O sea, eso es la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando tú analizas un sistema, lo más recomendable es analizarlo con los dos para justamente el poder involucrarme en el conocimiento de estas dos etapas, tanto en la etapa transitoria como en la etapa estable. Entonces, eso es lo que diferencia el trabajar uno con otro. Entonces, quiero en este caso lograr un objetivo respecto de la etapa estable. Entonces seguramente trabajarás con BODE. No, quiero lograr un objetivo respecto de la etapa transitoria. Entonces trabajarás seguramente con lugar geométrico de las raíces. Eso es lo que diferencia uno u otro, ¿ya? Eso es lo que diferencia uno u otro. Ahora, en el caso de compensadores, ¿ya? En el caso de compensadores, hay dos tipos de compensadores con los cuales vamos a trabajar. Estos son el compensador en adelanto y el compensador en atraso. Y el compensador en atraso. Profe, ¿adelanto o atraso de qué? De fase, de fase. Estamos hablando de fase. Ya, de fase. O sea, tienes que adelantar fase o atrasar fase por alguna razón. Ya, por alguna razón. Entonces, cuando tú trabajas con un compensador, ya, con un compensador, y al tú solamente querer involucrarte con un adelanto o atraso de fase, entonces tu compensador tiene que tener ciertas características, que son tener en este caso un cero y un polo. Nota de que estos elementos que están en el compensador, este cero y este polo, ambos son ceros y polos reales. No hay ninguno que sea un cero en el origen ni polo en el origen. En otras palabras, si no tienes polo en el origen, su misión no es eliminar error en estado estable. Y una ganancia que te garantice que los polos dominantes van a estar ubicados en la posición que tú quieres. Entonces, el principio fundamental respecto de los polos dominantes se mantiene. ¿En qué sentido? Del momento de que tú quieres una dinámica, se sobreentiende que tú ya conoces o puedes predecir cuáles van a ser tus polos dominantes respecto del funcionamiento que tú deseas del sistema. Entonces, en función de esos polos dominantes, es que al final tú haces tu diseño. Entonces, este es básicamente lo que es la función de transferencia de un compensador, tanto en adelanto como en atraso. ¿Ok? Tanto en adelanto o en atraso. ¿Pero qué diferencia entonces uno con el otro? Allá. Lo que lo diferencia es básicamente la posición del cero y el polo. Mira, acá te voy a mostrar lo siguiente. Primero, si tú te acuerdas, en el caso de los controladores, ellos yo podía implementarlos, por ejemplo, con amplificadores operacionales, ¿no? Yo te mostré, me acuerdo, un ejemplo en el cual ellos se podían implementar con op-amps, por ejemplo, ¿no? El compensador también, ¿no? Tienes en este caso dos redes en paralelo, ¿ya? Que lo que van a lograr al momento de tú analizar el sistema es esto. Esto vendría a ser la función de transferencia del compensador, que no es otra cosa sino una ganancia,
¿no? Una ganancia. Un 0, esto vendría a ser en este caso el 0, y un polo. ¿Ya? Y un polo. Esa es la, digamos, función de transferencia que tiene todo compensador. Entonces, te repito nuevamente, y nota ese detalle, que él no tiene como misión eliminar la magnitud del error en estado estable, ¿no? Pero puede reducirla. Del momento que tienes una ganancia, puedes reducirlo, pues, evidentemente. Entonces, ¿puedo manipular un poco la magnitud del error? Sí, pero no eliminarla, ¿no? Tal vez reducirla o llevarla a un valor, digamos, que me permita el poder trabajar y lograr mis objetivos sin una necesidad de que el error en estado estable sea 0. Entonces, esta es siempre la forma que tiene un compensador. Entonces, un 0 y un polo. Profe, pero yo he visto, bueno, he visto no, he escuchado, ¿no? He escuchado de que en algunos casos, porque tengo un amigo que también ha llevado ya el curso del ciclo anterior, el curso de control 2, y ahí ven la parte de los compensadores, pero él me hablaba acerca de que habían momentos en los cuales el compensador podía también eliminar error en estado estable. Mira, la verdad es que sí podría hacerlo, ¿ya? Pero no es su objetivo. Entonces, si tú en algún momento quisieras eliminar, por ejemplo, la magnitud del error en estado estable, de repente lo que puedes agregarle es un polo en el origen, ¿ya? Pero no es la misión del compensador hacer esto. Entonces, ahí tú estás, digamos, dándole una aplicación o una utilidad al compensador a partir de su concepto fundamental, que es básicamente atrasar o adelantar fase, ¿ya? Pero estás dando una aplicación que de repente podría ayudarte a eliminar el error en estado estable. Esto que estás haciendo acá, ¿ya? En algunos casos lo voy a hacer con los ejemplos que voy a ver contigo, ¿ya? Pero realmente no es un objetivo del compensador, digamos, eliminar el error en estado estable. Eso es lo que hay que tener claro. Por eso es que la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entre lo que es el compensador y el controlador. Ahora, un alumno del otro grupo me decía, ¿no? Profe, entonces, ¿por qué no nos dejamos de complicar la vida y usamos solo controladores? Bueno, lo que pasa es que la mayoría lo que hace es básicamente utilizar controladores, ¿no? Pero el compensador es mucho más sencillo, ¿ya? Es mucho más sencillo. Entonces, al ser más sencillo, en este caso el compensador, introduce menos problemas en el sistema. Y una de las cosas que yo te he dicho siempre y que tienes que tomar en cuenta y tienes que recordar es, a tu planta dale lo que necesita, ¿ya? O sea, no gano nada de repente en un sistema implementando un controlador, ¿no es cierto?, que podría tener ciertas complicaciones inclusive al momento de implementarlo en función del tipo de planta con la que trabajes, haciendo de que el error se anule o se haga cero. Entonces, si yo puedo jugar en un rango de valores en la salida y simplemente con atrasar o adelantar la fase lo puedo lograr, entonces quedémonos con eso simplemente, ¿no? Quedémonos con eso. Entonces la idea es, como repito, darle a la planta lo que necesita. Y acá está la diferencia entre uno y otro, ¿no? Cuando tienes el 0 más cerca del eje imaginario que el polo, a este tipo de compensador se le conoce como un compensador en adelanto. Y cuando el polo está más cerca del eje imaginario que el 0, a este se le conoce como un compensador en atraso, ¿no? ¿Y cómo se certifica esto, no? De que este está en adelanto, en atraso. Por la posición de los elementos. Recuerda lo siguiente, ¿no? Tú tienes lo siguiente, cualquier función de transferencia, cualquiera que esta sea, va a constar de ceros, ¿no? Ceros y polos. ¿Ya? Ceros y polos. Los ceros van a tener, por ejemplo, una fase determinada, los polos una fase determinada. Entonces, este valor angular que está en denominador, cuando sube, va a subir restando. Es decir, tú tienes esto, ¿no?
ceros entre polos, ya los módulos en este caso sería, ¿no? Los módulos, y la fase que sería alfa menos beta. Entonces, si por ejemplo, digamos, los polos dominantes tienen que estar en esta posición. Voy a ponerte un ejemplo gráfico, ¿ya? Tienen que estar en esta posición. Entonces, recuerda tu teoría del lugar geométrico de las raíces. Solamente, digamos, es necesario analizar uno de los polos. Este polo sería un punto de prueba. ¿Ya? Un punto de prueba. Un punto de prueba con el que vamos a verificar si es que ese punto pertenece al lugar geométrico de las raíces. Si yo, por ejemplo, agarro este punto de prueba y lo uno con donde está el 0 y lo uno en la ubicación donde está el polo, acá tienes un valor angular, llámale teta, y acá tienes un valor angular, llámale phi. Nota de que el 0 contribuye con un mayor angular que phi. Entonces, en función de esto que está acá, ¿qué notas? De que la contribución en fase es positiva. Por eso se le conoce como un compensador en adelanto, ¿no? Ahora, si agarras, en este caso, ¿no? Uno de los polos dominantes, igual, punto de prueba. ¿No? Un punto de prueba. Por favor, alguien está con el micrófono abierto y está comiendo. Qué horrible se escuche. Cierra tu micrófono, por favor. Entonces, lo mismo, ¿no? Si yo certifico, ¿no? Que si ese polo pertenece al lugar geométrico de la raíz, acá hay un valor angular, llámale V, y acá tienes un valor angular, llámale W, por ejemplo, ¿no? Entonces nota de que el polo tiene un mayor valor angular que en el caso del 0. Por lo tanto, en el caso de esta función de transferencia, esa fase sería fase negativa, por eso se le conoce como un compensador de atraso, ¿no? Esa es la razón, de uno u otro. El problema, donde va a radicar el problema realmente, no es el tipo de compensador, sino cuándo aplicas uno o cuándo aplicas el otro. Es decir, cuándo tomarás tú la decisión de utilizar un compensador en adelanto o cuándo tomarás tú la decisión de utilizar un compensador en atraso. Ese va a ser el problema. Nada que ver, profe. Nada que ver. No, nada que ver, nada que ver. El compensador sale solito. Sale solito. Claro, del momento que usted está trabajando con lugar geométrico de las raíces, usted tiene que recordar seguramente, ¿no? Usted debe recordar la teoría del lugar geométrico de las raíces. Entonces, por ejemplo, acá tiene usted un polo, acá tiene otro polo, y acá tiene otro polo, por decir algo. Entonces, por ejemplo, acá hay lugar geométrico de las raíces, acá hay lugar geométrico de las raíces, ¿no? Y el lugar geométrico es esto, por ejemplo. No sé si usted se acuerda de la teoría por ejemplo, acá tiene un polo. Ahí hay un polo. Recuerde que el lugar geométrico de las raíces, lo que le presenta, son todas las posibles ubicaciones de los polos en lazo cerrado. ¿Se acuerda usted del concepto, no? Claro, claro que me acuerdo. Ya está. Entonces, digamos que este sea un polo. ¿Ya? Este sea un polo. La pregunta es, ¿cómo certificas que este polo pertenece al lugar geométrico de las raíces? Les traslado la pregunta a ustedes. ¿Cómo certifico que este polo pertenece al lugar geométrico de las raíces? Con el criterio de fase y magnitud. Con el criterio de fase. ¿Ya? Con el criterio de fase. El criterio de magnitud es el que te va a ayudar a ubicarlo exactamente en esta posición. Entonces, con el criterio de fase y el criterio de magnitud. Claro, pues, todos los polos que pertenecen a este lugar geométrico de las raíces deben satisfacer esos dos criterios. El criterio de fase y criterio de magnitud. ¿Ya? Ah, ¿verdad? Antes que me vaya a olvidar. Bueno, como ya cerré el aula, ya no va a entrar nadie más. La próxima sesión yo voy a hacer con ustedes ya compensadores desde el punto de vista de Bode, ¿ya? Igual que con el otro grupo.
por ejemplo. Pero, ¿qué sucede? En el caso de el trabajo en la respuesta en frecuencia, hay parámetros con los cuales uno se involucra, que son los márgenes. El margen de fase, el margen de ganancia. Básicamente o normalmente el margen de fase, ¿ya? Por la idea del compensador, ¿no? De adelanto o atraso de fase. Pero muchos de los que estamos aquí en el aula no necesariamente conocemos ese concepto. Por ejemplo, en este grupo, ¿ya? Igual que el grupo del miércoles, hay alumnos que vienen del curso de control automático. Entonces, el curso que ellos debieron haber llevado, según la currícula que tenían, o la malla que tenían, perdón, anterior, era control temporal, ¿ya? Entonces, en el caso de los alumnos de telecomunicaciones, no que hemos requerido, por ejemplo, con ellos, introducir esos conceptos, ni de los márgenes de fase, ni de margen de ganancia, y tampoco, por ejemplo, los coeficientes estáticos de error, que es el coeficiente estático de posición, de velocidad y aceleración. Pero para este tema, para los dos temas, son importantísimos estos parámetros. Entonces, yo he quedado con ellos, con los alumnos de la sección N, a hacer una sesión el día de mañana domingo, de 8 a 10 de la noche, ¿ya? Y yo los invito a ustedes también a participar de esta, ¿no? Pero no a todos, porque realmente si han llevado ustedes control 1, por ejemplo, si han llevado control 1, ya, control 1, no es necesario, porque eso lo hemos llevado bien. Ya hemos hecho ejemplos, aplicaciones, etcétera. Ahí no es necesario. Pero no estoy seguro, ya, no estoy seguro porque como este cambio de malla es reciente, lo que no estoy seguro es si los alumnos que han llevado el ciclo pasado sistemas de control 1, ya, sistema de control 1, han visto este tema de los coeficientes estáticos de error y lo que es estabilidad relativa, que tiene que ver con lo que es margen de fase y margen de ganancia. Pero indiferente de eso, ¿ya? Si tú crees de que, sí me acuerdo, pero quisiera recordar un poco más, bueno, el día de mañana yo voy a tener una sesión de 8 a 10 de la noche, ¿ya? De 8 a 10 de la noche. Y a través de su delegado, ya a través de Gabriel, yo les pasaría el ID. ¿Ya? Entonces, importante para los alumnos que no han llevado este tema, el participar el día de mañana, porque lo que vamos a ver hoy día, más de lo que vamos a ver hoy día, lo que voy a ver en la próxima clase, ¿no? Ahí sí voy a requerir conocer todos esos conceptos, ¿no? Los coeficientes estáticos de posición y los márgenes de ganancia y márgenes de fase. Y entonces, antes que me olvide, de una vez les transmito esa información. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme, digamos, hacer un pequeño corte en este instante para de una vez pasar a asistencia. Muy bien, entonces, vamos a pasar a asistencia, pero como si fuera martes, ¿ya? Como si fuera martes. Entonces, vamos a pasar a asistencia a la sesión del día hoy, 29 de mayo, pero relativa a la sesión que no se hizo el día 25. Por favor, me indican presentes. Estén atentos, por favor, ¿ya? Acosta, Alcántara, Arias. Profesor Alcántara, Alcántara presente. Ok, Arias. Arias presente, ingeniero. ¿Qué tal? Báñez. Barrera. Presente, ingeniero. Barrera. Cabrera. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Cachicatari. Camacho. Presente, Camacho, profesor. ¿Qué tal? Campos. Presente, profesor. ¿Qué tal? De la Cruz. Díaz. Flores. Presente, profesor. Flores, ok. González. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? Güere. Guapaya.
Guayguamesa, perdón, Presente, ingeniero. Disculpe. Guapaya, Sí. ok. Guayguamesa, Presente, ingeniero. ¿qué tal? Jaramillo, Presente, ingeniero. ¿qué tal? Juárez, Presente, ingeniero. ¿qué tal? Yaja, Presente, profesor. ¿qué tal? Melgarejo, Naivares, Presente, profesor. ¿qué tal? Paitán, Rivera, Presente, ingeniero. Rivera, Rodríguez, Presente, ingeniero. Rodríguez, ok. Rojas, Presente, ingeniero. Rojas, Zacaco, Salazar, Presente, ingeniero. Salazar, Toledo, Ventura, Villafuerte, Presente. Villafuerte y Villanueva. Presente, ingeniero. Listo. Entonces no están Ventura, no está Toledo, no está Zacaco, no se encuentra Paitán, no se encuentra Melgarejo, no se encuentra Güere, no está Díaz, no está De la Cruz, no se encuentra tampoco Cachicatari, no está Báñez y tampoco Acosta. Listo. Entonces, vamos a continuar. Entonces, mira, esto, como te lo estoy mostrando, ahorita es como te lo muestran en los libros. En los libros, cuando hablan de los compensadores en adelanto y compensadores en atraso, ellos lo diferencian de esta manera, ¿no? Entonces dicen G sub C de S es K sub C, S más 1 sobre tau entre S más beta, ay, perdón. S más 1 sobre beta tau, donde beta es mayor que 1. Entonces, ellos trabajan de esta manera, ¿no? Este es el compensador en adelanto. Usan un parámetro que es alfa con alfa menor que 1. Claro que si alfa es menor que 1, se sobreentiende que numéricamente todo esto que está acá es mayor que esto que está acá arriba. En otras palabras, el polo está más a la izquierda. ¿Ok? El polo está más a la izquierda que el cero. Y cuando hablan del compensador en atraso, ¿ya? En atraso, cuando lo mencionan, cambian el parámetro a beta, ¿no? A beta. Cuando beta es mayor que 1, entonces todo esto que está acá sería menor que el valor que tiene este cero. En otras palabras, el polo está más cerca del eje imaginario que el cero. Entonces, esa es la forma como ellos lo diferencian. Está en los libros, ¿ya? Esto de alfa, beta, llámalo como quieras, realmente. No, es más, yo preferiría llamarlo solamente alfa, ¿no? Mayor que 1, menor que 1, y ahí yo distingo quién es adelanto y atraso. Pero para que, digamos, observes cómo lo mencionan en los libros. En el caso de la aplicación con lugar geométrico de las raíces, no es necesario, digamos, involucrar a este parámetro. A él sí va a ser importante cuando vea más adelante la aplicación de compensadores, pero desde el punto de vista de los diagramas de Bode. Es decir, para observar condiciones y características estáticas. En nuestro caso, va a ser solamente suficiente con esto, ¿ya? Es decir, ganancia, cero y polo. Sencillamente, cuando trabajemos con el diseño de un compensador desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces. Entonces, no nos vamos a complicar con esto que está acá, ¿ya?
Eso vamos a, digamos, observarlo ya que en ese momento va a ser importante cuando veamos aplicación en, digamos, en el estado estable. Pero por ahora, con este va a ser suficiente. ¿Ya? Con esto va a ser suficiente. Inclusive hay ejemplos en el OGATA, donde te hayan el alfa, como está acá, ¿no? Te hayan el valor de alfa, te hayan el valor de tau, pero realmente no es importante, ¿ya? No es importante. Porque solamente me interesa saber dónde se encuentran estos dos elementos, el cero y el polo. El problema va a ser cómo los vas a encontrar o de qué forma los vas a encontrar. La mejor manera de poder, digamos, visualizar cómo encontrar uno u otro elemento es con los ejemplos. Lo fundamental es esto que está acá. El compensador en adelanto y el compensador en atraso. Entonces, ¿dónde va a estar, o en qué caso va a estar, perdón, el cero más cerca del eje imaginario que el polo, o en qué casos el polo va a estar más cerca del eje imaginario que el cero? Eso es lo que va a diferenciar el compensador de adelanto y atraso. Y como te dije hace un rato, el compensador sale solito. Y hace un rato ya me dijeron, ¿no? Que todos los polos que son parte de este lugar geométrico de las raíces deben cumplir o deben satisfacer estos dos criterios, que son el criterio de fase y el criterio de magnitud. No requiero nada más. ¿Ya? No requiero nada más. Con esa información, para mí es suficiente. Mira, te voy a poner un ejemplito. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplito. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer y vamos a analizarlo en detalle para que entendamos, ¿ya? Entendamos cómo es que diseñas un compensador. Entonces, miren, dice diseñar un compensador, ¿ya? Para que el sistema mostrado, este sistema, ¿ok? Dice tal que la frecuencia natural no amortiguada en lazo cerrado se duplique y el factor de amortiguamiento se mantenga. Es decir, en este momento, ya en este momento, actualmente, el sistema tiene un factor de amortiguamiento y tiene una frecuencia natural no amortiguada. ¿De acuerdo? Pero para diseño, lo que voy a requerir es de que la frecuencia natural no amortiguada se duplique, es decir, que omega n de diseño prima, vamos a ponerle, sea el doble de lo que tenía anteriormente, y que el factor de amortiguamiento se mantenga. ¿Ya? Y el factor de amortiguamiento se mantenga. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Recuerden que les dije y mencioné de que un objetivo que tiene, en este caso, los compensadores, es, digamos, cambiar o variar la dinámica del sistema. La dinámica del sistema. Sin importar si es que el valor final que vas a tener, digamos, es exactamente o precisamente el que tú quieres. No, ese no es el objetivo. El objetivo es este, ¿no? Cambiar la dinámica. ¿Ya? Cambiar la dinámica. Recuerda, bueno, para que no confundas esta cuestión, yo puedo tener un sistema como este y un sistema como este. ¿Ya? Y de repente ambos están siendo probados con un escalón unitario. De repente en este caso, ya se produce esto, perdón, de repente en otro caso se produce esto. ¿Ok? Entonces, ambos pueden tener la misma dinámica. ¿Ok? Ambos pueden tener la misma dinámica, pero no tienen el mismo valor final. Nota de que acá hay un error. Hay un error en estado estable. Aquí el error en estado estable es igual a 0. Entonces, ambos tienen la misma dinámica, pero no tienen el mismo valor final. Entonces, este es básicamente el objetivo que tiene un compensador. Entonces, la pregunta es, con estas condiciones, ¿qué cosa estoy cambiando? ¿Qué cosa estoy cambiando? ¿O qué cosa quiero cambiar? Sería la pregunta más precisa, ¿no? ¿Qué cosa quiero cambiar? A ver, González, ¿qué me dices? Estado transitorio. Claro, estamos con lugar geométrico, pues, estamos en la parte transitoria. Pero ¿qué características dinámicas queremos cambiar?
La ubicación de los polos. ¿Tiempo de subida? ¿Cómo? El tiempo de subida. Tiempo de Acuérdense, establecimiento. el tiempo de establecimiento, ¿no es cierto? Porque si el factor de amortiguamiento se mantiene, entonces, ¿qué significa? Que el overshoot no va a cambiar, se va a mantener, va a estar igual. En cambio, si la frecuencia natural no amortiguada se va a duplicar, significa de que el tiempo de establecimiento se va a reducir. Entonces, por alguna razón, tú quieres eso, ¿ya? Entonces, ya se supone que al momento de una pregunta en el examen o en la práctica, se les dará condiciones, ¿no? Mira, ¿saben qué? Yo quiero que el tiempo de establecimiento sea de tanto y el overshoot de tanto, por ejemplo. Entonces, con eso encontrarás tus polos dominantes y en función de los polos dominantes, seguirás un procedimiento como el que voy a ver. Entonces, lo que estoy queriendo cambiar a partir de estas condiciones de diseño es básicamente reducir el tiempo de establecimiento. Porque el overshoot se va a mantener. ¿Ya? El overshoot se mantiene. Él no va a cambiar. ¿Ya? Él no va a cambiar. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Como te dice, en lazo cerrado, tienes que encontrar la función de transferencia, que vendría a ser esta. ¿Ok? Con esta función de transferencia, tú sabes perfectamente de que esta es la ecuación característica, y esto responde a S cuadrado más 2 veces la atenuación por S más omega n cuadrado. Entonces, aquí lo que vas a encontrar es el factor de amortiguamiento y su frecuencia natural, que hay en este momento, ¿no es cierto? Sin haberle agregado ningún compensador, absolutamente. Entonces, omega n cuadrado es igual a 4, por lo tanto, la frecuencia natural será de 2 radianes por segundo. 2 veces la atenuación será igual a 2, lo que significa de que el factor de amortiguamiento es igual a 0.5. Entonces, los polos dominantes, o las condiciones de diseño que te han dado, ¿no es cierto? Ahí salen los polos dominantes, me llevan a que la frecuencia natural no amortiguada nueva va a ser de 4 radianes por segundo, y el factor de amortiguamiento igual a 0.5. Entonces, con esto vas a encontrar los polos deseados, es decir, los polos dominantes. Los polos dominantes tienen la forma S igual a menos la atenuación más menos J por omega n por la raíz cuadrada de 1 menos E cuadrado. Simplemente reemplazas. Entonces esto vendría a ser menos 0,5 por 4 más menos J 4 por la raíz cuadrada de 1 menos 1 medio al cuadrado. Entonces acá tendríamos 1 medio cuadrado sería 4, 3. Esto sería, si no estoy mal, sería menos 2 más menos J, 2 raíz de 3. ¿Ya? Cualquier error, me pasan la voz, ¿ya? Entonces, estos son tus polos dominantes. ¿Ya? Estos son tus polos dominantes. Entonces, del momento que tú estás diseñando un compensador desde el punto de vista del lugar geométrico de las raíces, porque estás queriendo cambiar, en este caso, una característica dinámica, que es el tiempo de establecimiento, entonces se supone que estos polos, que son tus polos dominantes, ¿no? Los polos dominantes, ellos deben pertenecer al lugar geométrico de las raíces. Entonces, deben pertenecer al lugar geométrico de las raíces. ¿Y cómo certifico eso? Como el punto de prueba que te puse hace un rato. Algo similar. Mira, acá te lo voy a poner más adelante. Pregunto, ¿hasta aquí hay alguna observación? Cualquiera que esta sea. Nada, listo. Ingeniero, disculpe, Dime. fuera de tema, a un chico se le apagó la computadora y estaba tratando de ingresar de nuevo. Es Camacho Livia. No sé si pueda permitirle pasar. Camacho, claro. Gracias. Espérate, no me deja. Espérate, ¿por qué cosa es? A ver si lo hago con el mouse. No, oye, no me deja. Espérate. Camacho.
Ya está. Ya está. Listo. Gracias, Entonces, ingeniero. no, a ti, al contrario. Entonces, estamos acá. Entonces, ahí están los polos dominantes, ¿no? Los polos dominantes. Esta vendría a ser la ecuación característica que tú deseas, ¿no es cierto? Ahí están los polos dominantes. Entonces, lo que hago es, tomo de los dos polos, tomo solamente uno de ellos. Es decir, tomo el menos 2 más j 2 raíz de 3. Solamente uno de ellos. Acá está. Tomas uno de ellos. Ese punto va a ser para ti un punto de prueba. ¿No? Un punto de prueba. Con ese punto de prueba vas a verificar si es que cumple justamente el criterio de fase, porque para pertenencia, ¿no? Pertenencia de un polo a un lugar geométrico es el criterio de fase. Y para ubicación exacta, o sea, yo sé que pertenece, ya, sé que pertenece. Sí, pero ¿es exactamente ese polo la ubicación? Ah, ya, ahí tienes que ubicarlo con la ganancia. Entonces, para pertenencia es con el criterio de fase. Por lo tanto, todos los elementos, polos o ceros, deben converger a ese punto de prueba. Al converger a ese punto de prueba, entonces se producen estos valores angulares, θ2 y θ1. Ya, los dos son notables. θ1 en este caso vendría a ser 90 grados. θ2 es 120 grados. Por lo tanto, la contribución de los polos, ¿no es cierto? La sumatoria de los valores angulares de todos los polos, o sea, sería así, es igual a menos 210. No, profe, 210. No es menos, pues. Recuerda esto. O sea, por eso no debes olvidar esto, ¿no? Esto es ceros, polos. Acá tendrás un valor angular alfa y acá tendrás un valor angular beta. Entonces, esto realmente va a ser así, ¿no? Ceros entre polo y a módulos, y los valores serían alfa menos beta. Entonces, de momento que son polos, los ángulos son negativos, ¿ya? Y lo que tú has analizado acá son los polos. Por eso es menos 210, por eso dice acá claramente, ¿no? El signo negativo es porque son polos. Entonces dice, la contribución angular es menos 210 grados. Pero según el criterio de fase, dice, ¿no? La fase de la función de transferencia, ¿no? La fase de la función de transferencia debe ser 2k más 1 por 180 grados. Supone que este GDS es la función de transferencia en lazo abierto. Entonces, esto es lo que tiene que cumplirse. En otras palabras, ¿quién sería? Sería menos 180. Claro, pero no cumple. Es menos 210. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa debería pasar, ¿no? ¿Qué debería pasar para que eso se cumpla? Bueno, para que eso se cumpla, debería haber algo, alguien, ¿no? Que contribuya positivamente con 30 grados. Bueno, perfecto, esa es la observación. Debe haber algo o alguien que contribuya positivamente con 30 grados. Si ese algo o alguien contribuye con tus 30 grados, ya estarías cumpliendo los menos 180, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya podría afirmar en ese momento de que ese punto de prueba o ese polo pertenece al lugar geométrico de las raíces. Entonces, si es más 30 grados, entonces ya estás hablando de qué? Estás hablando de un compensador en adelanto. O te decía que el compensador sale solito. O sea, tú no tienes que ponerte a pensar, ¿ya? ¿Será atraso? ¿Será adelanto? No, sale solito, sale solito. Sale solito el compensador. Entonces, el compensador con el cual tú vas a trabajar tiene que tener esta condición, ¿no? 0 y polo, en esa ubicación, que es el compensador en adelanto. Entonces, dice, ¿no? Entonces, para que el polo, el punto de prueba, pertenezca al LGR, agregamos un compensador que contribuya angularmente con más 30 grados. Y así aseguramos su pertenencia. Entonces, recuerda, para pertenencia siempre es el criterio de fase. Ello para que se cumpla que ese polo, ¿no? En ese polo, perdón, el criterio de fase. Entonces,
acá viene lo siguiente. Para yo lograr ese objetivo, ¿ya? Para yo lograr ese objetivo de que, por ejemplo, este punto pertenezca al lugar geométrico de las raíces, hay varias formas, ¿ya? Lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Ubicar dónde está este cero y dónde está este polo. ¿Dónde están? ¿Dónde están ubicados? Entonces, para yo saber dónde están ubicados, hay un montón de procedimientos ahí, ¿ya? Realmente hay infinitos compensadores que van a hacerme cumplir esa condición. Entonces, no hay solamente un único procedimiento o dos, hay infinitos procedimientos. Entonces, ahí va a haber un problema. Ahí sí va a haber un problema. Pero un problema para mí, no para ti. ¿Por qué para mí? Porque el momento que yo requiera calificarte, entonces voy a tener que ver tu procedimiento, ver cuáles son tu ubicación de polos y ceros, y en función de eso analizar tu problema, porque todos van a pensar diferente, ¿correcto? Entonces, no me conviene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a enseñar algunas formas de encontrar o ubicar a ese polo y ese cero, para que todos lleguemos a una misma solución. Pero te repito, realmente no es única la solución. Son infinitas soluciones que me pueden permitir lograr ese mismo objetivo. ¿Ok? Entonces, un método que te voy a enseñar, y ese método lo saqué de internet, ¿ya? Se llama el método de la bisectriz. ¿Ya? Se llama el método de la bisectriz. ¿Cómo es ese método? Allá. El método es así. Te lo voy a explicar inclusive en un instante ya mejor dibujado, ¿ya? Entonces tú tienes, por ejemplo, tu plano complejo. Ya tienes tu plano complejo. Y lo que haces es, tienes tu polo dominante. Ese es tu polo dominante. Ya, tu polo dominante. Entonces, el primer paso que tendrías que seguir es unir ese polo al origen. Entonces, unes con un segmento ese polo al origen. Después, ese polo lo vas a proyectar al eje de frecuencias. Lo vas a proyectar al eje de frecuencias. Y esa proyección la vas a prolongar inclusive para el otro lado. Así. ¿Ya? Hacia el eje de frecuencias. ¿Para qué has hecho eso? Para aquí tener un valor angular. Acá tengo un valor angular. Y a ese ángulo, ¿no es cierto? Tú lo que vas a hacer es vas a aplicarle la bisectriz. Entonces, por ejemplo, sería algo así. ¡Guau! Ahí está, esa es la bisectriz. En otras palabras, este angulito y este angulito van a ser iguales. ¿Ya? Van a ser iguales. Entonces, repito, esta es la ubicación del polo dominante. Uno es el polo dominante con el origen. El polo dominante lo proyectas al eje de frecuencias. Recuerda que este es eje de frecuencias y este es el eje de atenuaciones. Y esa proyección la prolongas hacia el otro lado. ¿Ok? Para tener un valor angular. A ese valor angular le trazas la bisectriz. ¿Ok? Le trazas la bisectriz. ¿Nada más? No, falta, falta. Lo que pasa es que una vez que ya has trazado la bisectriz, ahora viene lo siguiente, ¿no? Esa bisectriz también va a ser bisectriz respecto de la ubicación que va a tener tu polo y tu cero. Es decir, si por ejemplo el valor angular es 2θ, ¿ya? El valor angular es 2θ, es el ángulo que tiene que contribuir, por ejemplo. Entonces lo que haces es trazas esa bisectriz azul, va a ser también bisectriz para la ubicación del polo y del cero. Es decir, trazas esto y trazas esto que está acá. Listo. Entonces, vamos a proyectar esto un poquito más acá. Listo. Entonces, en las intersecciones de esas bisectrices, porque, mira, este ángulo va a ser igual que este ángulo va a ser θ, y este ángulo va a ser θ. Es decir, tu contribución angular va a ser 2θ. Entonces, como es un compensador en adelanto, acá pones tu cero y acá pones tu polo. Y si es un compensador en atraso, allá. Si fuera un compensador en atraso, entonces, vamos a borrar acá, que no se borre. Se borró. Ya, si es un compensador en atraso,
amarillo. Ya, si es un compensador en atraso, entonces acá pondrás tu polo. Acá pondrás tu polo y acá pondrás tu cero. Sencillamente eso. Pregunto, ¿me han entendido? ¿Me han entendido la idea? Entonces, esta bisectriz es realmente una doble bisectriz. Ya es la bisectriz de este valor angular grande y a su vez bisectriz para ubicar la contribución angular. En este caso, por ejemplo, acá está el gráfico. En este gráfico de la izquierda. Entonces, ¿qué he hecho? Este era el polo dominante. Ese polo lo he unido con el origen. Profe, pero en el origen hay un polo. No importa, puede haber un polo o no. En este caso coincide que hay un polo. No hay ningún problema. Ya, no hay ningún problema. Después proyectas esto al eje de frecuencias y lo proyectas hacia el otro lado. Por lo tanto, aquí va a haber un valor angular. Todo esto es un valor angular. A ese valor angular le traza la bisectriz, que es justamente este segmento. Esta es la bisectriz. Y esa bisectriz va a ser a su vez bisectriz del valor angular de contribución que tú vas a agregar al sistema. Que puede ser positivo o negativo, recuerda. Entonces puede ser un compensador en adelanto o puede ser un compensador en atraso. Como el valor angular es 30 grados, entonces acá tendrás 15 grados y acá tendrás 15 grados. Por eso acá ubicas el polo y acá ubicas el cero. Pregunto, ¿me han entendido la idea? Para todos. Está claro, profe. Ya está. ¿Ya? Mira que estoy diciendo así al detalle, para que pongan, no, no era así, no, era de otra forma. Entonces, te estoy explicando cómo es. Sí, profe, pero acá hay un polo en el origen, en el caso de su aplicación. Está bien, ya te dije, ya no importa, no importa. O sea, eso es una coincidencia, ¿ya? Hay un polo en el origen. Pero no tiene necesariamente que haber un polo en el origen. ¿Ya? Simplemente eso. Entonces, y de ahí, allá. Entonces, de ahí tomas una referencia. Y la referencia es la siguiente, ¿no? Mira, si tú te das cuenta, acá se están creando triángulos rectángulos. ¿Ya? Acá se están creando triángulos rectángulos. Entonces acá lo que tienes que hacer es aplicar tus conocimientos fundamentales de trigonometría. ¿Ya? Entonces ahí tienes triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este cateto, tú sabes que este mide 2 raíz de 3. Entonces, como tengo este cateto y tengo este valor angular, con geometría, estos ángulos después, este valor angular, m será 2 raíz de 3 por la tangente de 15. Es decir, 2 raíz de 3, tangente de 15 que 2 menos raíz de 3, pero lo hace con calculadora, evidentemente, 0.92. Entonces, este segmentito, m, es 0,92. Y después encuentras el valor de este segmento, que es la ubicación donde está el polo. Todo referenciado respecto de este polo, menos 2. Esa es mi referencia. Ya, él es mi referencia. En otras palabras, encuentras el valor de n, que en este caso es 3.46. ¿Todavía está? No, todavía no está. Pues. O sea, recién he encontrado la magnitud o longitud de estos segmentos. ¿Ya? De estos segmentitos. Entonces, por ejemplo, tu polo, ¿a qué va a ser igual? Tu polo va a ser 2, o sea, positivo, ¿no? 2 más n. 2 más n. Y tu 0 será 2 más m. Simplemente eso, 2 más m. En este caso, 2 más n salió 3.46, será 5,46. Y tu 0 será 2.92. Entonces, nota de que en este momento, en este instante, con ese simple procedimiento, ya tengo a mi compensador, que ya está. Bueno, ya tengo por lo menos esto, ¿no? Ya tengo que mi compensador va a ser igual a S más 292, entre S más 546. Ya tengo eso. Entonces está diseñado. Ah, no, falta P. Falta la ganancia.
Con la ganancia ya tienes completamente diseñado tu compensador. Entonces ya sé que con esto, este cero y este polo, ya se está dando la contribución angular que certifica que este polo, que es uno de los polos dominantes, va a pertenecer al lugar geométrico de las raíces. Lo que faltaría es encontrar el valor de la ganancia. Es decir, ahora me falta esto. Y para encontrar el valor de la ganancia, ahora utilizas el criterio de magnitud. Entonces, ahí está, justamente lo que estaba su compañero hace un rato dándome como concepto, ¿no? Todos los polos que pertenecen al lugar geométrico de las raíces, que son los polos en lazo cerrado, deben cumplir o deben satisfacer el criterio de fase y el criterio de magnitud. ¿Ok? Simplemente eso. Entonces, pregunto, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, supongo que me han entendido. Vamos a ver. Acá está lo que te decía, ¿no? Está el procedimiento. Entonces, polo dominante, une esto con el origen, proyectas al eje imaginario, lo metas al otro lado, la bisectriz, esto al final va a ser una doble bisectriz. Y ahí está el procedimiento, ¿ya? Por si acaso. Pero no creo que sea necesario, porque deberían haberme entendido. Ahora miras acá, ¿no? Bueno, esto no me interesa lo siguiente. Realmente tendrías esto, ¿no? Tendrías esto, tendrías, por ejemplo, el sistema que va a tener una ganancia, acá es S más 292, acá es S más 546, este es el compensador, ¿no? Este es el compensador, el que va a estar en cascada con tu planta que en este caso es 4, entre S más 2. ¿De acuerdo? Esto lo vas a retroalimentar. Acá tienes tu salida y tu entrada de referencia. Entonces, para encontrar, o para aplicar, perdón, el criterio de magnitud, ¿no es cierto? Recuerdo lo siguiente. Acá está. Este es el compensador y esta es la planta. Entonces, vas a multiplicar los dos, ¿no? GPDS por GC y tendrías todo esto. Entonces, la magnitud de esto es igual que la magnitud de esto y esa magnitud debe ser igual a 1. Pero ¿cómo hay la magnitud? Es que tienes que evaluarlo, pues. Tienes que evaluar en la ubicación de uno de los polos dominantes, como está acá, que es menos 2 más J 2 raíz de 3. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, evalúas, reemplazas en todos los casos S, ¿no? Reemplazas S por menos 2 más 2 raíz de 3 y evalúas, perdón, a cada uno de los elementos que están involucrados dentro de este módulo. Es simplemente eso. Entonces, este es el concepto. Entonces, despejas KC. Bueno, en este caso han despejado 4KC, que vendría a ser, mira, en el numerador sería así, ¿no? Sería 4KC. Esto va a ser el módulo de S por S más 2 por S más 5,46 y todo esto entre S más 2,92. Esto evaluado en menos 2 más J 2 raíz de 3. Y esto debe ser igual a 1. No, debe ser igual a 1. Entonces, reemplazas, por ejemplo, acá. Aquí. Menos 2 más 2 raíz de 3. Ahí está. Es el primero. Ahora, ¿qué es S más 2? S más 2. Menos 2 más J 2 raíz de 3. El 2 con el 2 se cancela y te queda solamente J 2 raíz de 3. El J no me interesa, porque el J me interesa solamente para la fase, solamente la magnitud. Y el último, que tienes este valor y este valor. Listo. Eso es todo. Entonces, encuentras el módulo de cada uno, ¿no? Que sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 2 raíz de 3 al cuadrado, 2 raíz de 3, la raíz cuadrada de 3.46 al cuadrado, más 12. Acá también es raíz cuadrada entre la raíz cuadrada
de 0.92 al cuadrado más 12, evalúas y te queda este valor, 4.73. Que debería ser la ganancia. Entonces ya está, pe. Entonces esta vendría a ser el compensador. Ya con la ganancia, la ubicación del polo y el cero. Y tu compensador ya está diseñado. Problema terminado. Problema terminado. Profe, ¿y se puede certificar esa información que ha obtenido? Claro, pues, vamos a hacer la simulación. Pero antes de hacer ninguna simulación, pregunto, ¿alguna consulta? Hasta acá. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, entonces el compensador solamente lo usó porque la sumatoria de ángulos de los ceros tiene que ser positivo. ¿Solo por eso o otra razón? ¿Cómo? A ver. La sumatoria de ángulos, cuando le aplicó el criterio de fase, le Ya. salió positivo. Claro. ¿Y por eso le agrega compensador o hay otro motivo? No, me salga quedó claro. positivo o salga negativo, se le agrega compensador. Si, por ejemplo, más bien voy a aprovechar tu pregunta, Voy a aprovechar tu pregunta. Si, por ejemplo, ya, a ver, vamos a ver. Acá. Ya. Sea positivo o sea negativo, le estoy agregando compensador para que agregue justamente lo que le falta, ¿no? O positivo o negativamente. Si es positiva, compensador en adelanto. Si es negativo, compensador en atraso. Entonces, el compensador se agrega para que cumpla con el criterio de fase. Con el criterio de fase. Es para eso que agregas el compensador. O sea, mejor dicho, agregas el polo y el cero para que pueda cumplirse el criterio de fase. Pero la pregunta podría ser esta, ¿no? Profe, una pregunta. Si yo, por ejemplo, tengo el sistema aquí, ¿ya? Y usted me pide ciertas características o condiciones en su respuesta, ¿ya? Y hallo los polos dominantes, ¿ya? Y si, por ejemplo, al analizar, ¿no? Al analizar mis polos dominantes, ¿ya? Por ejemplo así, mis polos dominantes, aquí está, mis polos dominantes, para con respecto a los polos de la función de transferencia de lazo abierto, acá está, mi polo dominante, ¿ya? Y encuentro, por decir algo, ¿ya? Por decir algo, de que la contribución en fase que necesito es 0, si la contribución en fase fuese 0, ¿ah? Fuese 0, ¿cómo hago? Allá, si la contribución en fase que tú requieres es 0, es porque no requiere contribución en fase, sencillamente. En otras palabras, tu compensador sería, ¿qué sería? Les pregunto a ustedes. Si no requiero agregarle ninguna fase, porque el criterio de fase se cumple, ¿a qué se simplifica el compensador? ¿A una ganancia proporcional? A una ganancia proporcional, sencillamente. Entonces, tu compensador simplemente va a ser una ganancia. Entonces, se facilita tremendamente. ¿Y cómo encuentro la ganancia? Con el criterio de magnitud, con el criterio de magnitud. Porque estamos trabajando justamente desde el punto de vista de lugar geométrico de las raíces. Entonces, si fuese ese el caso, ¿ya? Si fuese ese el caso, de que has analizado tus polos dominantes respecto de los polos, ¿no es cierto?, y cero del sistema en lazo abierto, porque recuerda que el lugar geométrico de las raíces, eso sí, todos lo han llevado, ya todos ustedes lo han llevado. Entonces, si encuentras que no se requiere contribución en fase, entonces tu compensador se circunscribe a simplemente una ganancia. Profe, pregunta interesante. Ahora yo le hago una pregunta a usted. A ver, ¿qué cosa? Digamos que al hacer mi análisis, ya, porque, digamos, me voy a poner en todos los casos, no vaya a ser que algo así se presente en el examen y quiero saber qué hacer, pues. Ya. Y si la fase con la que debe contribuir el sistema es muy pequeña, ¿qué cosa es muy pequeña? Digamos, 1 grado, 0.5 grados. Ah, no, si fuera un ángulo pequeño, considera como que no se requiere ninguna contribución de fase. Es decir, nuevamente, tu compensador
se limita a ser simplemente una ganancia. Acuérdate, y eso tienes que recordarlo, ¿no? Tienes que recordarlo. Cuando tú certificabas pertenencia en el lugar geométrico de las raíces, tú usabas el criterio de fase. Y el criterio de fase me decía esto, ¿no? El criterio de fase me dice que esto es 2 más 1 por 180. Y cuando agarrabas, a ver, voy a agarrar acá una hojita, a ver, acá, voy a aprovechar esta hoja que está acá, ¿eh? Y tú agarrabas, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Tenías acá un polo, otro polo, de repente un 0 por acá, ¿ya? Y este era tu punto de prueba. Entonces tú encontrabas acá un valor angular, acá otro ángulo más, ¿ok? Y cuando tú encontrabas los valores angulares, lo trabajabas con 2 decimales. Pero tú veías que había más decimales, ¿no? Claro. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que se va a cometer un error? Claro, que se va a cometer un error en el cálculo. Entonces, yo te pregunto, y hazme recordar, cuando hablamos de la aplicación del criterio de fase, para lo que es la fase de la función de lazo abierto, que era el 2 más 1 por 180, hazme recordar, ¿cuál era el error que se permitía? Más o menos un valor angular. ¿Te acuerdas cuánto era esto? 1. 1 grado. 1 grado. El peor error que puedas cometer, ¿ya? Será 0.5 grados, 0.6 grados, 0.7 grados. Si son 2 grados, 3 grados, no, ese es mucho error, pues, ni hablar. No pertenece. Pero si te sale 179, 179.6, 180.5, ¿no es cierto? Pertenece. Entonces aquí lo mismo, pues. Si te sale un error de más o menos 1 grado, ¿ya? De más o menos 1 grado, al momento de la contribución, te sale, por ejemplo, 0.9 grados positivos, o te sale menos 0.85 grados negativo, no, considera como que no se requiere ninguna compensación en fase. Y tu compensador solamente se limitaría a tener una ganancia. Nada más que eso. ¿Y esa ganancia cómo la encuentras? Con el criterio de magnitud. ¿Ya? De magnitud. Entonces, eso podría ser interesante. Ya, pero ¿por qué le pongo compensador? Porque tienes que agregar positiva o negativamente fase. Simplemente por eso. Porque la fase puede haberme salido negativa. Entonces también le pongo un compensador. Pero en ese caso sería un compensador en atraso. Pregunto, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profesor, Dime. o sea, sí o sí un compensador tiene que tener una ganancia, un 0 y un polo, nada más. Claro. Una ganancia, un 0 y un polo. Pero ojo, el 0 y el polo solamente van a estar presentes, como te lo acabo de mencionar, si es que se requiere una compensación en fase. Es decir, ¿no? Es decir, me sale que cuando aplico mi criterio de fase, me sale que la contribución total de los elementos es menos 548 grados, por decir algo, ¿ya? Entonces, se sobreentiende que esto debe cumplir con el criterio del 2K más 1 por 180. Entonces, ¿cuál sería el valor angular que cumple o debería cumplir? A ver, ¿cómo están en cálculo ustedes? ¿Cuál es el valor angular que debería cumplir? Menos 540. Menos 540. Pues. En otras palabras, alguien debe contribuir ¿con cuánto? Con 8 grados. ¿Positivo o negativo? Positivo, pues, para que sea 540 negativo. Entonces, tu compensador será un compensador en adelanto. ¿Y por qué adelanto? Por el ángulo, pues, por el signo, perdón. El signo te dice si es adelanto o si es atraso. No sé si con esto te he respondido. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Entonces, es por eso que usas un compensador. ¿Ya? De todas maneras, va a haber seguramente una ganancia. ¿Ya? Pero el polo y el 0 depende que exista la necesidad
de compensar fase. Por eso los compensadores se llaman compensador en adelanto, ¿ya? Adelanto, adelanto y atraso. ¿Ya? Adelanto y atraso de qué? De fase, de fase, de fase. ¿Ya? Cuando tú veas en los libros compensadores, vas a ver compensador en adelanto y compensador en atraso. No dice, no especifica, porque se sobreentiende que es fase, ¿no? Compensador en atraso, compensador en adelanto, de fase, se sobreentiende que es fase. Bien, entonces vamos a la simulación. Si no hay ninguna pregunta más, por favor, ¿alguna consulta más? ¿Alguna Profesor, observación? tengo una duda, pero es Dime. sobre el cálculo. Bueno, cuando yo el compensador, los parámetros, hay un 15 grados, o sea, sí sé que la bisectriz luego saca otros una doble bisectriz, pero ahí al costado, ¿no hay en la misma hoja? Hay un 15 grados que no sé de dónde lo sacó. ¿Este de acá? Sí, ese. Y Acá. no sé Pero, si es porque la segunda bisectriz divide también en 15-15 o es por otra razón. geometría, geometría. Mira, si este es 60 grados, ¿este ángulo cuánto mide? Ese es 30. Si esto mide 30, esto de acá es 90, ¿no es cierto? Esto de acá es 90, ángulo recto. ¿Estamos bien? Ah, ya, Entonces, sí. ¿todo este ángulo cuánto mide? 120. Estoy en 120, sí. Entonces, si este es bisectriz, este es Ya. 60 y este es 60. Ah, ok. Sí, veo mi error. Claro, Disculpe, profesor. es geometría simplemente. Ya, no me preocupe. Ya. Ya, pero la cosa es que todo quede claro. Vos te decía, acá ya tienes que utilizar pues, ya tus conocimientos de geometría, trigonometría, ¿no? Listo. ¿Alguna cosa más? Muy bien, listo. Entonces vámonos con la simulación. Para ver qué sale, ¿no? Entonces... Ahí, caramba, yo pensé que estaba abierto ya. Entonces, compensador. Compensador. Ah, acá está. Ya ahí está. Entonces, ese es, ¿no? 5,46. Está bien, ese es. Entonces, guarda. Ahí está. Entonces, acá tienes tu sistema, el primero, la planta que te dieron, y acá está con el compensador. ¿Ya? Entonces, estoy viendo en un visualizador a las dos, ¿no? Al sistema sin compensar y al sistema compensado. ¿Ok? Entonces, hacemos la simulación. Ya, ahorita solamente me interesa solamente la comparación. ¿Ya? La comparación. Este de acá. Y ahí están los dos. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Aquí. Entonces, este sería el sistema sin compensar. Sin compensar. Y este es el sistema compensado. ¿No? El sistema compensado. Entonces, su respuesta es más rápida. Claro, eso es lo que estaba buscando. Estaba buscando en este caso que el tema sea más rápido. Profe, pero no se supone que el factor de amortiguamiento no cambió, que era el mismo. Ah, sí, pues. Pero el overshoot se ha cambiado. Ah, tienes razón. Tienes razón.
Entonces la pregunta es, ¿a qué se puede deber? ¿Por qué ha cambiado el overshoot? A ver, ¿dónde está? Creo que lo puse por aquí. Acá está. ¿Por qué crees de que el overshoot no se ha mantenido? ¿A qué se puede deber? Les pregunto a ustedes. Porque noto que hay una variación. Que si bien eso no es muy grande, pero al final hay variación. ¿A qué se debe? Estamos aproximando, por eso. No. No se aproxima a una ecuación de segundo orden. ¿Hemos hecho eso? Con el par de polos dominantes. No, pero te pregunto, ¿hemos hecho eso, digo? ¿Hemos hecho una aproximación a un sistema de segundo orden? ¿A qué se debe? Por un punto para el parcial. Quedan 10 segundos. Bueno, no estoy Pero seguro. si me das una respuesta equivocada, te bajo puntos, ¿no? Ah, su profe. Claro, pero tú quieres disparar al aire y ganarte un punto, no seas malo, pe. O sea, tienes que responder con criterio. ¿Por qué? Porque ya sé yo la razón. Listo. Entonces, ¿cuál es la razón? Profe, la razón es de que la función de transferencia en lazo cerrado tiene un cero, pe. Tiene un cero en el numerador. Y ese cero siempre afecta a la respuesta temporal. Ah, verdad, lo del cero, ¿no? Claro, pues recuerda, eso lo hemos visto en controladores. El concepto es el mismo. Basta que tú tengas en la función de transferencia en lado cerrado un cero y siempre la respuesta temporal que vas a tener no es exactamente la que tú esperabas. Entonces, ¿qué habría que hacer en ese caso? Comenzar a mover un poquito la ganancia, mover el polo, el cero, hasta lograr tu objetivo. Pero el cero es lo que justamente provoca esa situación. Acuérdense eso. Por eso, cuando vimos la parte de controladores, ¿quién era el que me impedía de que la respuesta temporal no sea exactamente lo que yo buscaba? El cero. Claro, pues acuérdate que yo analizaba o nos basábamos nuestro análisis en la ecuación característica, ¿no? En este caso. Entonces es la razón. Bien. Saqué un punto. Dime. Cuando a mí me dan condiciones de diseño de, por ejemplo, el tiempo de establecimiento un overshoot y un factor de amortiguamiento, Ya. el sistema que yo estoy diseñando no se está aproximando a un sistema de segundo orden, o cómo se interpreta esa parte. No, lo que pasa es que tú partes, ¿no es cierto? Partes de unos polos que son los polos dominantes, que podría decirse que ese es el caso de un sistema de segundo orden. Claro. Pero no es eso, no es la aproximación, es el cero. O sea, tú quieres obligar a la respuesta que es porque estamos aproximando a un sistema de segundo orden. No, es por la presencia del cero. Ese es el problema. ¿Alguna pregunta más? Bien. Ahora miren, vamos con otro caso. Ahora vamos con un compensador en atraso. ¿No? ¿Cómo se hace? Acá está lo que te decía, ¿no? Ahora a este señor que antes le llamaban alfa, ahora le llaman beta. Es así como está en los libros. En los libros de control, como está así, digamos, representado. Pero te repito, cuando trabajas con lugar geométrico las raíces, entonces no requieres el saber cuánto vale beta ni cuánto vale tau. No se requiere. Lo que se requiere es solamente ubicar el polo, ubicar el cero y el valor de la ganancia. Entonces, sea un compensador en adelanto o sea un compensador en atraso, la idea va a ser siempre la misma. ¿Ya?
que ese compensador va a tener una ganancia, un cero y un polo. Y un polo. Simplemente eso. Lo que va a cambiar es que ahora, si ese es un compensador en atraso, es simplemente que primero va a estar el polo, o sea, más cerca del eje imaginario, y después va a estar el cero. Es la única diferencia. Entonces, para el caso de atraso. Pero te hago notar la forma como está presentado, en este caso en los libros. Pero para nuestro caso, lugar geométrico de las raíces, no es necesario complicarnos. De esta manera es más rápido. Cuando vea respuesta en frecuencia, ahí sí voy a tener que encontrar ese valor de alfa y ese valor de beta. Pero no es para nosotros en este caso. Bien, mira. Así como en el ejemplo anterior, vamos a, digamos, a dar algunas condiciones que varíen las características dinámicas del sistema. Entonces, recuerda de que el compensador, por principio, el principio de funcionamiento de él no tiene la misión de eliminar error en estado estable. Además, la planta con la cual estamos trabajando tiene un polo en el origen. Tampoco cabría agregarle un polo más, ¿no? Pero si no lo hubiese tenido, hablo de la planta, entonces el compensador, su misión, su objetivo, el fundamento que él tiene, ¿no es cierto?, es cambiar las características dinámicas, no el valor final, ¿no? No el valor que tú deseas en la salida. Entonces, ahora estamos con este otro ejemplo, en el cual lo que se pide es lo siguiente, ¿no? La frecuencia natural no amortiguada debe mantenerse igual. Y el factor de amortiguamiento debe reducirse. ¿Ya? Esto va a producirme un cambio, en cuanto a lo que es la dinámica del sistema. Ya, no importa que si va a empeorar o, digamos, la situación, es simplemente la aplicación, ¿ok? Para que veas cómo aplicar, en este caso, cómo encontrar la ubicación del polo y el cero. Entonces, actualmente, tú tienes una frecuencia natural no amortiguada y un factor de amortiguamiento. Entonces, para diseño, lo que tú requieres es de que la frecuencia natural no amortiguada se mantenga y que el factor de amortiguamiento nuevo se reduzca a la mitad. ¿Ya? Se reduzca a la mitad. Nota que con esta condición va a cambiar tu tiempo de establecimiento y va a cambiar el overshoot. Incluso el overshoot va a crecer, porque si tienes menos factor de amortiguamiento, el overshoot va a crecer. ¿Ok? Pero como te repito, es simplemente para ver la aplicación, para ver cómo encontrar o diseñar el compensador. La idea es la misma. Como te hablan acerca de las condiciones en lazo cerrado, ¿qué es la condición de funcionamiento? Siempre que tú pides condiciones respecto de los polos dominantes, es porque son condiciones en lazo cerrado. Eso es siempre así. Entonces, encuentras la función de transferencia en lazo cerrado, igual que el caso anterior, y encuentras esto, ¿no? Que su frecuencia natural no amortiguada es 2 radianes por segundo y el factor de amortiguamiento es 0.5. Entonces, con esto vamos a encontrar los polos dominantes o los polos deseados. Entonces, en el caso de la frecuencia natural se va a mantener y en el caso del factor de amortiguamiento se va a reducir a la mitad. Es decir, para este caso, los polos dominantes van a ser menos, digamos, 0,25 por 2 más menos J, la frecuencia natural que es 2, por la raíz cuadrada de 1 menos 1/4 al cuadrado. No, 1/4 al cuadrado. A ver, acá sería 1/2 más menos J, acá sería 16, 15. 15 sale 4, 2, sería raíz de 15 sobre 2. Esos son tus polos dominantes, ¿ya? Que ahí está lo que tú me observabas, ¿no? Estamos basándonos a partir del pedido en un sistema de segundo orden. Entonces,
voy a repetir acá, esto sería menos 1/2 más menos j raíz de 15 sobre 2. Entonces, ¿qué haces? Certificas la pertenencia de este polo, par de polos, al lugar geométrico de las raíces. Si uno pertenece, evidentemente el otro también. Porque recuerda que el lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto al eje real. Por eso tomas en cuenta solamente uno. Toma en cuenta solamente uno. Uno de ellos. Ahí está. Ya, uno de ellos. Entonces, menos 1/2 raíz de 15 sobre 2. Evidentemente no va a pertenecer porque de lo que ustedes conocen, ¿no? Del lugar geométrico de las raíces, si acá tienes un polo en el origen y por decir acá tienes un polo en menos 2, todos nosotros sabemos de que el lugar geométrico de las raíces es simplemente una perpendicular, es la mediatriz, no es la mediatriz, que está en menos 1. Entonces, menos 1/2 no va a pertenecer, definitivamente no pertenece, ¿ya? Pero de todas maneras hacemos el cálculo. Entonces, tienes θ1 que vendría a ser arco tangente, raíz de 15 sobre 2, entre, acá tienes la diferencia entre estos, que sería 3/2. Raíz de 15 sobre 2 entre 3/2, es decir, raíz de 15 sobre 3, que es 52.24 grados. Y θ2, que es un ángulo obtuso, si tú requieres restarle este valor angular, que sería 180 menos ese angulito, que sería arco tangente raíz de 15, porque esto que está acá también vale 1/2. ¿No? Este es 1/2. Sería raíz de 15 sobre 2 entre 1/2 raíz de 15. 104.48 grados. Sumas y tienes la contribución angular de los polos. Como son polos, este es negativo. Entonces, menos 156,72. Entonces, ¿pertenece? No, claro que no. Le falta, ¿no? ¿Cuánto le falta? Mira, para que este polo, que es un polo dominante, ¿no? Para que ese polo dominante pertenezca al lugar geométrico de las raíces, alguien debe contribuir con una fase negativa, que en este caso vendría a ser 23,28. 28 grados. Entonces debe haber una contribución negativa en fase. Esta es la contribución en fase. La contribución en fase. En otras palabras, el compensador que tú vas a utilizar es un compensador en atraso. ¿Ya? En atraso. Entonces, nota, nuevamente te hago observar eso, de que el compensador sale solito. ¿Ya? Entonces no tienes que estar moviendo de la cabeza, ¿no? ¿Será adelanto? ¿Será atraso? Nada que ver. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, acá tienes tu polo dominante. ¿Qué haces? Lo unes con el origen. Ya, sí, pero coincide con un polo. Eso no importa. El polo puede estar más a la izquierda. No tiene que haber un polo en el origen. Tienes que unirlo con el origen. Hace la proyección al eje de frecuencias, hacia el otro lado lo mismo. Traza la bisectriz, esta es la bisectriz, que por procedimiento va a ser una doble bisectriz realmente. ¿Ya? Una doble bisectriz. Como el valor angular de contribución es menos 23,28, entonces la mitad es 11,64 y 11,64. Entonces esto de acá es 11,64 y 11,64. Como es un compensador en atraso, ¿no? En atraso, entonces acá está el polo y acá está el cero. Esas posiciones son relativas, ¿eh? ¿Por qué te digo relativas? Porque yo no sé si este polo está más a la derecha, ¿ya? Eso es lo que no sé. No sé si realmente esta bisectriz está en esta posición o está más tirado a la derecha, ¿ya? Lo que yo no sé dónde están estos señores que están acá. Y te digo relativo porque si te das cuenta, al momento de los valores angulares, todos los ángulos están bien, ¿ya? Pero acá, ¿qué notas? ¿Ah? Mira, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 54,24. ¿Y cuánto vale este ángulo? Este ángulo vale 64,13. Y ahí, como que ahí. ¿Está mal, ¿ven? Está mal. Se supone que este ángulo que está acá debería ser menor que este ángulo que está a la derecha. Este ángulo de la derecha es mayor.
por simple inspección geométrica, ¿ya? Entonces realmente tu polo no estaba en esta posición. Si dónde estaba, estaba más a la derecha. Pero eso no importa, ¿ya? Eso no importa. Porque cuando tú haces encuentras tus valores angulares, no tienen ninguna relevancia. Entonces, estas son posiciones relativas. Voy a encontrar después la posición exacta. Entonces, la idea es la misma. Tomas como referencia un valor numérico, que en este caso vendría a ser un medio. Entonces, para el caso de este polo, me interesa encontrar este segmento, que le he llamado M. Para el caso del 0, me interesa encontrar este segmento, que en este caso lo he llamado N. ¿Y con eso qué tendrías? Tendrías que tu polo, ¿no? Tu polo, pues supone que esto es menos P y esto es menos Z, ¿no? Menos Z. Entonces, tu polo debería estar ubicado en un medio más M. Y tu 0 debería estar ubicado en un medio más N. Esa es la forma, en este caso, en la cual vas a trabajar. Entonces, para el caso de M, este es punto 94. Ya, punto 94. Entonces, esto vendría a ser 0,5 más 0.94 y sería 1,44. Y en el caso del 0, sería un medio más N, o sea, 2,24 más 0.5 sería 2,74. Entonces, hasta acá, yo ya tengo mi compensador. El compensador con el que voy a trabajar tendría un 0, que es S más 2,74. Tiene un polo, que en este caso es S más 1,44. Y tienes una ganancia. Y ya está el polo y ya está el 0. Es decir, ya están los elementos que van a contribuir en fase, una magnitud en fase tal que cumpla o se satisfaga el criterio de fase, ¿no? El criterio de fase. Entonces, ya tengo el polo y el 0. ¿Qué falta? Me falta asegurar la posición. Y la posición se asegura con la ganancia. ¿Y la ganancia cómo la encuentras? Con el criterio de magnitud. Correcto, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, tú al final vas a tener esto, ¿no? Vas a tener tu compensador, que es KC por S más 1,44. Perdón. Es 2,74, ¿no? 2,74. Esto es S más 1,44. Este es tu compensador. Tu planta, que ya la conoces. Este es 4, S más 2. Al sistema lo retroalimentas unitariamente. Y listo. Tienes tu salida. Tomas esto que está acá. Y acá tu referencia, ¿no? Tu RDS. Entonces ya está. Entonces acá lo que tendrías es esto, ¿no? Este es el compensador. Esta es la planta. Es decir, el módulo de GPDS por GCDS. Esto tiene que ser igual a 1. Pero evaluado en la ubicación de un polo dominante. Y en tu caso, tu polo dominante estaba en menos un medio, era menos un medio, más J, raíz de 15 sobre 2. Y eso es lo que tienes que hacer, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la solución está el beta, el tau, eso no tiene relevancia, ¿ya? Para el caso de nuestra aplicación, no tiene relevancia alguna. No tiene relevancia alguna. Solamente hay que encontrar la ubicación del polo y el 0. Entonces, con esto que está acá, hallas tus módulos y encuentras que tu ganancia es 0,89. Entonces, esto ya está. Ya está. Por lo tanto, con esta información, ya tengo mi compensador, que sería 0,89 por S más 2,74 y S más 1,44.
Y con eso tienes diseñado el compensador. Entonces, en ambos casos, para todos llegar a una misma solución, he utilizado el método de la bisectriz. Profe, un poco, mire, estoy que me rompo la cabeza con eso de que tengo infinitas soluciones. Claro, porque mira, una de las cosas que también pude haber hecho es lo siguiente. Por ejemplo, tienes tu plano complejo. Por decir algo, ya requieres un compensador que añada 30 grados. Por decir algo, ya para un valor numérico. Entonces, acá tienes tus polos, los polos de tu planta, por ejemplo. ¿Ya? Los polos de tu planta. Entonces, como quieres encontrar tu compensador, sería un compensador en adelanto, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, digamos que esto sea -3 y esto está en el origen. Entonces, tu 0 lo pones en -3,5, por ejemplo. Y digamos que estos sean tus polos dominantes. Entonces, lo único que te faltaría encontrar es la ubicación del polo y con el valor angular de contribución total. Este es el polo dominante. Polo dominante. Entonces, esto facilita, ya, facilita. Incluso hay otros procedimientos donde hacen lo siguiente, ¿no? Ponen este 0 en la posición de este polo. Es decir, eliminación polo 0. Eso lo voy a ver contigo, ¿ya? O sea, te voy a enseñar varios caminos para encontrar a ese compensador. Entonces, al momento de la prueba, yo te voy a pedir el camino, o te voy a pedir que uses tal camino, para que todos encontremos la misma respuesta. Es más, mira, he preparado, para que observes, justamente esa condición. He agarrado una condición dinámica que debo cambiar o alterar, ¿ok? Y he diseñado varios compensadores bajo el mismo criterio, para que veas en este caso la respuesta de todos ellos. Pregunto, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien. Entonces, vamos a mantener esto. Como te decía, hay infinitos compensadores que van a hacer cumplir esa condición. Acá está. Mira. Tienes, por ejemplo, esta planta. Espérate un segundo. Está bien. Mira, tienes esta planta. Es una planta de orden 3. Entonces, hay algunas características o condiciones dinámicas que requiero cambiar en ella. Por decir, overshoot y tiempo de establecimiento. ¿Ya? El tema es muy lento, por ejemplo. Es muy lento. Quiero hacerlo más rápido. Cuando lo haces más rápido, normalmente va a aparecer un overshoot. Entonces, yo quiero que ese overshoot no tenga un valor mayor a MP y tenga un tiempo de establecimiento igual a TS. Son condiciones que yo te doy para el momento del diseño. Entonces, ahora mira. Acá tienes un compensador. Este es un compensador. Este es otro compensador. Este es otro compensador. Y este es otro compensador. O sea, 4 compensadores para una misma condición. Que por ejemplo son estas que están acá. Quiero que el overshoot sea de 25% y el tiempo de establecimiento 1,33 segundos. Ya, son las condiciones que se te solicitan, por ejemplo. Entonces, ¿qué he hecho acá? Bueno, lo que yo he hecho es lo siguiente, ¿no? Como tengo esta planta, entonces yo he comenzado a agarrar los polos y los he estado ubicando yo mismo. Yo me los he estado ubicando. Y después, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la izquierda, para encontrar solamente uno de los elementos. O sea, ubicaba, por ejemplo, el 0 y encontraba matemáticamente el polo. Y después la ganancia. ¿Ok? O ubicabas el polo, también, y encontrabas matemáticamente el 0. Entonces no importa cómo lo hagas, pero tú lo posicionas. Uno de ellos lo posicionas. Y lo ubicas para poder encontrar la ubicación del otro. Entonces, por eso es que he encontrado 4 valores diferentes, o 4 compensadores, perdón,
diferentes, y nota de que la ganancia evidentemente va a cambiar, pues, porque si cambia la ubicación de los ceros y polos, evidentemente la ganancia también va a cambiar. Entonces, aquí estoy graficando, aquí a la mano derecha, las respuestas de los 4. ¿Ok? La respuesta de los 4. No me interesa la del primero, porque ya la vi contigo en la parte anterior. ¿Ya? Solamente la respuesta de los 4. Entonces, los 4 los estoy mostrando, los muestro hacia abajo, porque las gráficas se muestran de aquí, de abajo para arriba. Es decir, este primero es el que está acá abajo. El primero. Y este último, vamos a llamarle 4, es el que está acá arriba. Ya es el 4. Entonces, los muestro aquí gráficamente, hablo del esquema, de arriba para abajo, y aquí temporalmente están de abajo para arriba. Si yo calculase, por ejemplo, en cada uno de ellos, por ejemplo, con este rojito y esta salida que está acá con 1, el overshoot y el tiempo de establecimiento, casi va a cumplir estas dos condiciones. Si yo agarro el verde de arriba con el verde de acá arriba, ¿ok? El overshoot y el tiempo de establecimiento, me va a salir igualito. Entonces, con este ejemplo, te estoy mostrando de que para yo satisfacer o cumplir algunas condiciones que tú me solicitas, yo tengo un montón de compensadores que hacen lo mismo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, un camino, ya yo no me complico, ya yo no me complico. Por ejemplo, tienes 1, 2 y 3 polos, por decir algo. Y tú quieres que se cumpla tal condición. Pero fácil, fácil. Entonces, ¿qué tipo de compensador es el tuyo? Digamos que sea un compensador en... Hay un segundito acá. Un segundo. Ya, digamos que sea un compensador en atraso. Ah, ya, pues. Entonces pongo aquí mi polo, ¿de acuerdo? Y yo sé que debo contribuir angularmente con tanto, ¿no? Entonces, de aquí, acá encuentro el valor angular que requiero y ubico el 0. Y ya está. Ya está diseñado mi compensador. Pero como repito, como este procedimiento es un procedimiento válido y todos, digamos, seguimos ese camino, entonces no necesariamente todos van a elegir la misma posición. Entonces, ¿cuántas respuestas tendrías? Bueno, si son 60 alumnos, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes son menos, ¿no? Si son 30 alumnos, entonces son 30 respuestas diferentes que seguramente voy a tener. Y para calificar, voy a tener que verificar cada uno de ellos, ver el cálculo, ¿no es cierto?, la solución, y de repente hasta simular. Entonces, mucho tiempo, pues. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como te dije, te voy a dar pautas para que todos lleguemos a la misma respuesta. Pero es simplemente para eso, ¿ya? Para que todos lleguemos a la misma respuesta. ¿Ok? Acá tengo más ejercicios respecto de aplicación del lugar geométrico de las raíces, pero que ya involucran lo que es, por ejemplo, corrección de error en estado estable. Entonces, ahí yo necesito lo que son los coeficientes estáticos de posición, de velocidad, de aceleración, ¿ya? Y también, en algunos casos, ver cómo corregir el margen de fase, por ejemplo, en un sistema. Pero, como repito, los alumnos que han llevado el ciclo pasado control automático no conocen de esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es el día de mañana, ¿ya? No es parte del curso, por eso yo los invito a todos los que deseen, no tengo ningún problema, ¿ya? Pero principalmente a los alumnos de telecomunicaciones, para poder ver estas dos cosas mañana. Entonces, eso no va a ser incluido, ya no está incluido dentro del curso. O sea, lo estoy haciendo para tener a todos más o menos nivelados, ¿ya? Con la misma idea y que puedan comprenderme al momento de hacer mis diseños y mis análisis. Es simplemente por eso, ¿ya? Porque yo fácilmente podría decirles, ¿no? Ah, ¿no han visto? Ya, agarren el libro tal y lean, ¿ya? Y vean cómo es. No, así no es la cosa, ¿no? ¿Ya? Así no es la cosa. Al menos yo no trato así a los alumnos. Si todos queremos aprender esto, entonces yo encantado de ayudarlos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ya, entonces con Gabriel les voy a pasar el ID. Ya lo tengo. O de repente se lo paso de una vez, pero no. Ya de una vez.
A ver, yo tengo el ID para mañana. A menos los alumnos del 648N ya se los di. A ver, vamos a ponerlo acá abajo, ¿ya? Te voy a cerrar acá. Un segundito. Ahí, acá mejor. Ya, el ID de mañana, estamos hablando del domingo. El domingo 30 de mayo del 2021. O sea, después del debate, entran a la clase, ¿no? Porque va a ser a las 8, ¿ya? De 8 a 10 p.m. ¿Ya? De 8 a 10. Yo hubiera querido que sea más temprano, pero había un par que no podía. Ya, pues ya de 8 a 10. Profe, ¿qué? ¿Usted no es casado? Sí, soy casado. Mi esposa está que me quiere botar las cosas por la ventana, pero ¿qué voy a hacer, no? Caballero, no. Es 8:36, 3689, 2001. 2001. ¿Lo tienen? Listo, entonces, ya lo dejaría hasta ahí porque necesito más información y yo no quiero en este caso de que algunos queden en el aire. Entonces, de todas maneras, eso lo veré el día de mañana. La clase debe ser, no creo que dure las 2 horas, ¿eh? Debe ser 1 hora y media, porque estos conceptos no son tan complicados. Entonces, voy a inclusive entregar alguna información para poder hacerlo más rápido para que puedan comprenderlo también con facilidad. Bien, señores, no sé si de parte de ustedes hay alguna consulta, pregunta, inquietud. ¿Nada? Listo. Entonces, si no hay ninguna observación ni pregunta, ya nos estaremos viendo entonces el día de mañana. Y para los que no asistan, porque no es obligatorio, ya nos estaremos viendo el día martes, a la hora de siempre. Ok, señores. Entonces, muchas gracias por todo. No, a ustedes. Gracias, las ingeniero. gracias. Buenas Hasta noches. luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Gracias, Luego, gracias. profesor, cuídese. Gracias, nos vemos.